lindísimo, porque creo que incluso la obra esta de, no es Epifanía. ¿Cómo se llama cuando hay una sociedad armónica y la utopía es renacentista? Ah, entonces no es Tomás Moro, porque creo que él era inglés. A lo Tomás mejor Moro es inglés. No, es inglés ya. completo, porque lo iban a matar los Tudor también. No, entonces, oye, ya sé cuál es, creo que es la de los Nibelungos, ¿no? El cantar, creo que sí. Ah, Pero ya. bueno, investigo. Sí, bueno. Bueno, el Renacimiento pictórico, ¿no? O sea, bueno, ya sabemos lo que es el Renacimiento, que es todo como una cuestión cultural, un movimiento cultural que nos va a entrar a la modernidad. Y la familia Medici, a ellos les tenemos que agradecer haber sido absoluta y totalmente ricos y poder pagar el arte, porque yo creo que sin esta familia el Renacimiento no habría sido lo que fue. Ellos no solamente tuvieron dentro de su familia varios papas, sino que además ellos decían, sí, claro, cómo no, o sea, vamos a pagar artistas porque lo ideal es tener algo que atestigue que vivimos y que así era el mundo, ¿no? O sea, muy abiertos ellos de mente y tal. Bueno, los grandes artistas del Renacimiento, tenemos al Giotto, que va del 1267, que es como nuestra entrada aquí. Estamos en el periodo gótico, que nos va a dar la entrada al Renacimiento, ¿va? Él, aquí como lo tienen, desarrolló varios ámbitos artísticos, destacando la poesía, la escultura y la arquitectura, y se considera el autor del Trecento, esta parte que nos va a llevar... la clase pasada hablábamos del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias va a estar después de él, pero en el norte, ¿va? De Europa. Y nos va a dar el Giotto una entrada al movimiento pictórico renacentista. Y ahora les enseño sus pinturas. ¿Por qué no me deja pasar? A ver, espérenme. Aquí está. Ok, ¿qué es lo que notan aquí? ¿Se acuerdan de las pinturas góticas que habíamos visto? Aquí ya podemos notar una especie de profundidad. En esta escena de San Francisco ya nos da incluso niveles, ya no es una pintura plana como las que veíamos en la clase pasada, incluso los diablitos acá que están peleando con Don San Francisco, tienen esta lejanía que nos permite saber que hay movimiento en el cuadro. La arquitectura nos da también perspectivas de movimientos, ¿vale? Si ustedes se fijan aquí, hay una tridimensionalidad. No sé si lo pueden ver. Por completo tridimensional entre este lugar que es donde que es el confesionario, si se les llama así, ¿no? Donde vas y dices todos tus pecados. Y las figuras que hay en esta pintura, podemos notar que hay tridimensionalidad. Y esto va a ser importante porque, por ejemplo, cuando lleguemos a la Capilla Sixtina, vamos a poder ver el ser humano tridimensional a todo su esplendor, ¿no? Cómo se salen del techo. Pero aquí ya podemos encontrar unas primeras bases de ello. Y entonces, bueno, llegan pues, los abanderados del Renacimiento, siempre van a ser las tortugas ninja, ¿no? Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Ok, déjenme tomo agua. Las tortugas ninja. Sí, así me las enseñé yo siempre, las tortugas ninja. Pues sí, es que son los nombres de las tortugas, es cierto. Sí, son los cuatro grandes, los cuatro pintores magníficos de Renacimiento. Es Leonardo, Donatello y Rafael y Miguel Ángel. Ya no se les van a olvidar, se los prometo que ya no se les van a olvidar. No, de veras que ya no. Leonardo va a ser como el abanderado del Renacimiento. Sabemos que era un hijo bastardo
de alguien de una muy buena familia, y por eso pudo acceder a tener estudios en los grandes talleres de pintura y de escultura, pero él se vuelve el hombre renacentista por excelencia porque no era alguien que se quedaba solamente en la pintura o en, no sé, en la inventiva, sino que iba más allá, ¿no? Era una búsqueda constante científica de cómo funcionaba el cuerpo humano para poder entender cómo se iba a pintar. Entonces, eso ya nos lleva a otra concepción por completo de la pintura, porque mientras hablábamos del Imperio Bizantino o del arte medieval, donde lo importante era lo iconográfico o lo que significaba y mostrar un símbolo, en el Renacimiento decimos, no, vamos a mostrar las realidades, vamos a mostrar cómo es el cuerpo humano, cómo es la anatomía, cómo se ve, cómo se siente, y que los cuadros hablen por sí mismos, ¿no? Entonces, por eso Leonardo se vuelve la figura. Aquí tenemos 3 de sus pinturas importantísimas, la Dama y el Armiño, la Gioconda y la Virgen y el Niño Jesús y Santa Ana, ¿sí, no? Santa Ana. La tercera no la recuerdo, las otras 2 sí las he visto en vivo y a todo color. A mí no me gusta la Gioconda en especial, me gusta más otras de sus Giocondas previas, pero Miami. sí, no, pero Algo tiene que no me agrada. Ay, sabes que yo no estuve en el Louvre y no la alcancé a ver. O sea, me quedé en lo griego, en lo egipcio y ya no, o sea, cuando llegué ya Cassandra, habían yo tengo cerrado. una duda. Sí, dime. Yo tengo una duda. ¿Qué es Te lo escucho. que hace que este tipo de pinturas, por ejemplo, Ajá. no había encontrado otra persona que supiera de arte y que dijera, a mí no me gusta la Gioconda? Pinche Entonces, Gioconda fea. sí, me siento identificada porque digo yo, bueno, ¿qué tiene en especial o qué la hace tan valiosa? ¿Qué es lo que hace valioso a una pintura, una obra? Ok, eso es muy importante y digamos que el valor del arte, que es casi como una casa, se va a ir ganando con los años o con el tiempo, va a atender en el impacto y en la catarsis que pueda conseguir en su época, ¿no? Y si lo sigue logrando, es muy probable que sea una obra maestra. ¿Qué lo considera? O sea, el impacto en la gente. Sí, por ejemplo, mis alumnos... Influye mucho también. ¿Sí? ¿Te escucho? Por ejemplo, ahorita lo de Van Gogh. Segura estoy que hay alguien que está sobrevalorando las obras de Van Gogh. Porque ves Van Gogh hasta en la comida, o sea. El asunto es ejemplo. que va a llegar en un momento con el arte que se va a mercantilizar, ¿no? Y esto es a partir del siglo XX y de la entrada de los museos como los grandes guardianes de las obras. Esto sucede después de que se roban el grito de Munch en la National Gallery de Londres, donde tienen que empezar a implementar otro tipo de servicios de seguridad, porque se dan cuenta de que, bueno, la gente está interesada en las grandes pinturas de la historia. Y entonces, cuando ven en tenerlas en su sala, en robarlas y tenerlas en su sala. Pues yo no sé para qué se la querían robar, pero además el tipo que se robó el grito de Munch se lo iba a comer. El tipo que se la robó amenazó con comerse la pintura. O sea, destruirlo y comérselo. Sí, estaba medio pirado. ¿Qué pedo? Entonces, bueno, medio y medio. Se da cuenta de que las pinturas tienen este valor, o el arte tiene este valor, y se empieza a comercializar, ¿no? En colchas, o sea, yo he visto colchas de la Gioconda, ¿no? Y simplemente Frida Kahlo también, o sea, en México, ¿no? Por ejemplo, ándale. Sí. Ese es como el asunto de mercantilizar, y lo que sucede un poco con Van Gogh es que si lo vemos más de cerca,
es un artista muy joven o que puede, o el expresionismo como tal, como movimiento, empata de manera sencilla con el espíritu de los jóvenes, ¿sí? Que es esta rebeldía y es este dolor y es este querer expresarse de una manera silenciosa, y lo tiene Van Gogh, ¿no? Y ahí lo tiene Munch, por ejemplo, hablando de los expresionistas. Entonces, creo que en algún momento también ganaron muchísima fama por estas cuestiones, ¿no? Y por eso vemos a Van Gogh hasta debajo de la sopa. Y ahorita todo es Van Gogh y Van Gogh. Creo También que va porque un ya poquito por después, ahí. también porque ya después empezó a venir como el auge de la importancia del autor, ¿no? O sea, del pintor, de su historia, de su vida. O sea, y la Sí, vida, por claro. ejemplo, de Van Gogh era interesante, ¿no? O sea, tan es así que ya se hizo película y cosas así que también le dan como un cierto prestigio a la obra, pues, o sea, ¿no? O Exacto. Y interés. esto lo vamos a tener después de la creación de la Academia de las Artes en el siglo XVIII. Mm. Entonces, como por una cuestión literal de tiempo, o sea, siglo XVIII, siglo XIX, y ¡pum! O sea, tenemos los medios y le vamos a dar con todo al arte, y además se institucionalizan los investigadores de arte, ¿no? Y los Eso fue en estetas. el siglo Del XIX. 18 al 20 vamos a tener las especializaciones en el arte, ¿va? Y las estéticas. Entonces, la Gioconda, de hecho les iba a enseñar esta. Esta está en el Museo del Prado. Es una de las primeras Giocondas. Si ustedes se fijan, a mí me parece sumamente bella. Es muchísimo más sutil que la Gioconda que está en el Louvre y que es como la bandera del Renacimiento. A mí no me agrada lo interesante de este cuadro de 1517 es el misterio que existe detrás de ella, de esta sonrisa juguetona, y además de hacer el retrato. El retrato previo lo teníamos, dígame. No la vi. Ah, ahí va. No me la enseñar, porfis. Ahí está. Es que no empieza a... ya sé cuál es esa. Esa se me hace muchísimo mejor, sí. Sí, sí, está 1000 veces mejor. Pero, pero esa, ¿alguien la repintó? No, ¿O es de es Leonardo. otra? Ah, ok. Nada más esta es un poco anterior a esta otra Gioconda. Esta otra está Ajá. está en el Prado. Oye, También entonces, ¿qué en el quiere área decir el nombre? renacentista. ¿Qué quiere La decir el Gioconda nombre? es como la chica, ¿no? O sea, es como... Ah, ya, ok. Ajá, es como el... Ok, la otra es que los cuadros, o sea, ya estamos hablando aquí de un retrato. Antes el retrato lo veíamos más como una cuestión soberana, como algo que se tenía que vanagloriar dentro de la misma familia. Y aquí el retrato se vuelve ya un poco más mundano, ¿no? O sea, no sabemos ni quién demonios era la Gioconda. Entonces pudo haber sido cualquier hija de algún mercader. Incluso dentro de estos misterios se dice que es la cara de Leonardo, pero feminizada, y luego otros dicen que sí es una modelo. Yo creo que sí era una modelo porque, o sea, tampoco la vida puede surgir a partir de puros misterios, ¿no? Está cañón. Entonces, pero es eso, ¿no? Nos hace como más familiar, pues parte del encanto de esta pintura. La otra es que los cuerpos se mueven, empiezan a tener un movimiento muchísimo más natural. Vean las manos de la chica, o sea, vean el cuerpo de la chica, incluso su rostro, la manera en que mueve o se podría ver como el movimiento de esta parte del rostro es muy natural, es parte de lo que hacía Leonardo, ¿no? Aquí podemos ver el cuerpo de todos los personajes. Esta es, esta es mi escena favorita, no porque esté en todas las casas, sino porque es la obra maestra de Leonardo en el sentido matemático y en el sentido teatral. De hecho, esta pieza se utiliza en teatro para poder mostrar lo que captaría una cámara en un segundo, ¿no? Se supone que están todos platicando y están debatiendo quién va a traicionar
a Jesús y en ese momento, ¡pum!, Leonardo capta la imagen y entonces por eso se utiliza en teatro, ¿no? Para poder captar esta teatralidad. Está en un convento en Santa María de Gracia, en Milán, y es tristísimo porque pues prácticamente existe como un 10% de la pintura original. Ahorita les voy a explicar por qué. De inicio está al fondo de lo que es como todo el comedor y frente a la última cena está la crucifixión, ¿vale? Matemáticamente los ojos de Jesús dan a los ojos del Jesús crucificado, que es lo maravilloso de esta obra compuesta. Entonces, esta parte del techo, que ustedes pueden notar, se mezclaba con el techo real de este convento. Ahora, lo que ustedes notan detrás de las ventanas no es Jerusalén, no es Judea, sino que es parte del paisaje italiano. ¿Qué es lo maravilloso? O sea, la idea de Da Vinci era que quienes comieran en este lugar sintieran esta atmósfera italiana y que estaba sucediendo tal cual ahí. ¿Por qué esta obra no duró? Bueno, es un fresco. Generalmente, ya les había explicado lo que consiste la pintura al fresco, sí, que es echar una capa de yeso y entonces sobre esta capa delinear y luego pintar. Pues dijo Leonardo, yo voy a inventar esta nueva pintura y la madre y me voy a poner creativo y entonces mezcló parte del yeso con la pintura. En lugar de echar la primera capa, mezcla el yeso con los pigmentos y empieza a pintar de esta manera. Al inicio quedó bien, pero sucede que la pared donde está la última cena da directamente con la cocina. O sea, la cocina está detrás de este lugar, está detrás de la pintura. Entonces las estufas y las hornillas sacaban muchísimo vapor y empezaron a desprender la pintura. Y por si fuera poco, dentro de las muchas guerras que ha tenido que vivir Italia, llegaron, creo que fue en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, creo que sí, llegaron y la balacearon. O sea, como de, no tengo nada mejor que hacer y alguien se estaba resguardando en esta parte y tú la balacearon y de toda madre, ¿no? Es la pintura más restaurada de la historia. Yeah. Uh-huh. Y con todo no se ha logrado obtener los mismos pigmentos y no se han logrado, de hecho los rostros que nosotros conocemos probablemente no se acerquen ni lo más mínimo a los reales rostros que pintó Da Vinci. Oye, pero hay un estudio que hicieron, bueno, claro que desde el punto de vista a lo mejor de cada persona, ¿no? Claro. Pero hay un estudio donde, según, hay una historia detrás de esta pintura, ¿no? Ejemplo, los tres que están a la orilla, que le están dando, se puede decir, la espalda a Jesús. Ajá. Estos tres. Sí, estos tres. Según vienen siendo Platón, Aristóteles y el mismo Leonardo, ¿no? O sea, según pues. Y ¿cómo se sabe por qué fue Leonardo? Porque este sería Leonardo, este sería Platón y este sería Aristóteles. Ajá, es como una especie de, según esto, como que ellos dejan la religión a un lado y es la ciencia acá a nosotros, ¿no? Y otro de los detalles que supuestamente Leonardo nunca, creo que no firmaba tenía él sus no, ninguna obra va a estar firmada. Ajá, entonces
Por ejemplo, aquí abajo donde está él, en el mantel, nomás que en esta no se alcanza a ver en esta foto, pero hay un nudo que según los expertos es un nudo especial, que ese nudo tiene un significado. Ya ves que cada nudo tiene un significado en la marina, ¿no? Así es. Entonces, bueno, viene eso también, nomás que pues no me acuerdo, la verdad, yo lo vi no recuerdo si en el Discovery o en el National, Ajá. pero está sustentado pues con los papers, ¿no? Sí. De Bueno, historiadores. ahí te va. El asunto es que, y se los comentaba al inicio, ni uno de estos artistas va a firmar la obra, casi hasta el final del Renacimiento, la firma va a tener valor previo, ¿no? Leonardo no se promocionaba como pintor, era previo diseñador de fiestas que pintor, ¿no? Entonces, una de las firmas rápidas que pueden localizar para saber si están ante un Da Vinci es el dedo levantado de algún personaje. Ese es Sí, así es. Sí. Vamos a tener también a San Juan el Bautista haciendo así, y vamos a tener a un montón de personajes haciéndole así, y nos señala hacia el cielo, ¿no? Por ahí hay alguna especie así conspirativa, pues sí, son señales de algo que él quería mostrar. Sí, lo de los tres personajes de acá, yo nunca lo había escuchado. O sea, sé que los temas, y ahorita me voy rapidísimo, o sea, bueno, ya saben el hombre de Vitruvio. Me voy rapidísimo con Rafael. O sea, uno de los temas en el Renacimiento obviamente es el clasismo, en el sentido griego. Y sí, por ejemplo, aquí tenemos a Aristóteles, y tenemos a Platón, y tenemos a Diógenes, y tenemos a los pitagóricos, y tenemos a Hermes, y tenemos a todo el mundo, ¿no? Entonces, no es descabellado pensar en tres personajes como Platón y Aristóteles y Leonardo, más porque el Leonardo va a convivir muy bien con los dos tipos de estéticas, tanto la platónica como la aristotélica. La platónica va más hacia como el mundo de pensar, y la aristotélica más al mundo de hacer. Entonces, no es un tema descabellado, pero no sé, te lo voy a confirmar, nunca lo había escuchado, ¿eh? Es que, ¿sabes qué? También, o sea, es que, por ejemplo, eso es muy, bueno, en muchos museos siempre está esto, ¿no? Como la descripción, hay un montón de pinturas que tienen, sí, como su significado, como súper especializado y como extenso, porque sí está de pronto sustentado y en masters y papers y todo. Por ejemplo, también, pero ya no es de este tiempo, pero, por ejemplo, yo también vi uno de Rembrandt, que también se llama, ay, no me acuerdo, pero es negra y Todo es Rembrandt, ajá, tiene gigantesca. un foquito Sí, aquí. gigantesca. Y también esa tiene así de que en el derecho, en la parte inferior izquierda, vemos algo que representa un montón de cosas, ¿no? Y entonces eso tiene muchísima historia, pues, o sea, está, no Sí, sé. pues como que no nada más pintaron a lo loco, sino como que Sí, hay un significado detrás de, ¿no? Sí, sí, Ay, claro. perdonen mi vocabulario, de repente sí díganme, oye, andas muy arrabalera. ¿Por qué? No, ¿De Orlando, dónde cero. eres, Kat? ¿Eres de Sinaloa? No, soy de acá. Pero no, Pensé que eras de Sinaloa. soy de la primera generación de acá de Guadalajara. Mi familia viene también de otros lados. Entonces, en fin, bueno, Rafael quería enseñarle la Escuela de Atenas. Esta pintura está en el Museo del Vaticano. O sea, está pintado justamente para el Vaticano. Sí, es un encargo del Vaticano. Está en un lugar que es una sala específica de Rafael. Y ya aquí entramos a otro tipo de maestría, ¿no? Ojo, Rafael y Miguel Ángel se van a caer súper mal toda la vida. De hecho, se van a estar tirando madres cuantas veces se puedan imaginar. No se caen nada bien, ¿eh? Miguel Ángel estaba pintando la Capilla Sixtina y llegaba Rafael y le picaba ahí así como de, güey, no vas a terminar nunca, y así, ¿no? Sí, eran bien cabrones. Entonces, es que eran las grandes divas, eran súper divas, la neta, toda esta gente del Renacimiento. Entonces, aquí ya vemos muchísima profundidad, o sea, podemos
sentir el salón donde están todos estos filósofos. Además, es toda una escena, volvemos a esta cuestión como de la teatralidad y el movimiento, ¿no? O sea, estamos literal en el lugar. Eso es bien interesante. Me voy a ir medio rápido. La ventaja es que ustedes tienen la línea del tiempo y la pueden estar revisando. Sí. Bueno, Miguel Ángel, esta es la Piedad que está en la Basílica de San Pedro. Que él se decía que antes de ser pintor era, por supuesto, escultor, ¿no? O sea, la escultura era su más bella creación, y lo podemos notar en el David y obviamente en la Piedad. Y el asunto con esta escultura, y ahí perdonen si me empiezo a poner medio... Es el amor de la mamá. O sea, si alguien puede hablar de, si esto tiene un tema, es el amor de madre, ¿no? O sea, ver a la Virgen María y cómo incluso el ropaje llora, o sea, porque las telas están llorando, ¿no? Y el cuerpo de Jesús, cómo cae. O sea, aquí está como la maravilla de esa obra. Sí. Si vamos al David, bueno, el David está matemáticamente creado de manera que, digamos que es como este vaso. Es muchísimo más grande de arriba y mucho más delgado de abajo, porque está pensado para que la gente lo vea desde la monumentalidad y lo vea de abajo hacia arriba, y entonces el cuerpo se pueda estilizar cuando tú tienes esta mirada en contrapicada. ¿Va? Entonces, por eso digamos que es muy cabezón. O sea, si lo viéramos de frente sería una escultura muy cabezona y se iría haciendo chiquita. De pronto así son los europeos también, ¿no? Como más grandes. No sé, nunca lo había pensado. Pues no sé, pero... Ay, Renata. Bueno, quizás un poco Se me ocurrió de pronto, pues, o sea que... No sé, quizás los belgas, ¿no? Podría ser. No sé, los franceses y los italianos son muy menuditos. Bueno, también los alemanes podría ser. Sí, por eso digo, o sea, esta gente que está de aquel lado. Del norte. Ok. La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina fue un encargo de este padre de Julio II. Ahí está, no nada más es la bóveda de Miguel Ángel, ni el juicio final. La Capilla Sixtina está pintada también por Rafael. En las partes de abajo, los costados, son pinturas de Rafael, en encargo de otro, de Sixto, de hecho, por eso se llama Capilla Sixtina. Y Julio II es el papa militar. O sea, este señor se iba a pelear a las cruzadas. Entonces, no solamente era un papa muy jodón, sino que con el cual Miguel Ángel tenía diferentes descontentos, así porque era de, oye, es que déjame saber cómo voy a crear esta obra. Hay una película basada en un libro que se llama La agonía y el éxtasis, que se basa justamente en cómo pudo concebir Miguel Ángel la Capilla Sixtina, o sea, el techo de la Capilla Sixtina, y de todas estas tribulaciones con el Papa y con Rafael, y de todo el bullying que obtuvo, porque pues nomás no pintaba algo, ¿no? O sea, pintaba algo y lo borraba, pintaba algo y lo borraba, y hasta que no encontró la inspiración. Y la verdad es que todo se lo agradecemos, que no lo haya encontrado tan rápido, porque es maravillosa, ¿no? Y es Oye, la Cas, pero yo tengo una tridimensionalidad. duda. Dime. Yo tengo una duda, perdón. ¿Por qué hay tanto desnudo en el Vaticano? Hay muchas obras desnudas. Porque y como que hacen mucho... esa es la maravilla del humanismo, y esa es la maravilla del Renacimiento, que van a tener este culto al hombre mismo, como les decía con Da Vinci,
al saber cómo funciona la anatomía como tal, cómo es el cuerpo natural, cómo se manifiesta esta perfección tan imperfecta que es el hombre. Y están maravillados por conocer el cuerpo humano, o sea, no tienen esta concepción cerrada de la religión. Además, Sí. los grandes papas y los grandes líderes de la Iglesia Católica en este momento van a venir de las familias estudiadas y de las familias con dinero y de las familias que van a invertir en cultura. Entonces, además son papas que generalmente no conciben como se les impone ser papa por una cuestión como de linaje. Ujú. No van a tener esta idea tan cerrada o tan voluntariosa y de ¿cómo se dice? Cuando tienes la vocación, ni tan de vocación. Entonces van a tener más como una idea Tan devotos. muy cultural Ah, de la misma, ajá. incluso de la misma religión. Por eso vemos muchísimos desnudos y por eso también hay un culto al cuerpo y hay un culto al ser humano. Ok. Esta es la tridimensionalidad en su máxima expresión y las imágenes se salen de la Capilla Sixtina, o sea, tú ves cómo bajan y suben los personajes. Estamos hablando de la creación como tal, que es lo que tenemos al centro. En este muro de acá es donde está el juicio final. Vamos viendo cómo el hombre es rechazado del paraíso. Por acá lo podemos ver. Entonces son varias fases de cómo el hombre evoluciona en esta primera parte bíblica. Además tenemos los grandes pensadores bordeando la creación, o sea, el desarrollo, es una especie de cómic. Y mis perros quieren salir, pero ya vi, ahora, perdón. Y entonces se vuelve como todo un festín de personajes y todo un desarrollo cinematográfico en este techo, ¿no? Es alucinante. Para mí es una de las obras más increíbles que haya podido hacer el hombre. De hecho, me sigo preguntando cómo pudo una sola persona crear esto. O sea, no lo puedo concebir. Ujú. ¿Sabes Y qué? También, con esa perdón. magistralidad, ¿no? O sea, es magistral la pintura. Dime. Sí. Hay otra que se le parece, o sea, como con la idea, que es la de Valencia. Ok. Y esa también tiene una tridimensionalidad súper, súper impactante. Yo no Hay sabía que otra en existía, Roma. ¿sabes? Ah, Hay otra en Roma también que está así, la tridimensionalidad hacia arriba está increíble. ujú. Entonces, bueno, este es el epítome de la pintura italiana, ¿no? Renacentista. Me voy rapidísimo, aquí ya estamos más hacia el norte y lo podemos notar porque incluso las imágenes en la pintura, las chicas se ven más finitas, se ven incluso más... Pues, ajá. Me regreso. Coronación de la Virgen. No, nada más a la de Más niñas, coronación. ¿no? Se ven más niñas, sí, y se ven más Ujú. nórdicas también ellas, Sí. ¿no? O sea, ya Esa qué hermosa. está divina por los colores dorados. Sí. Hay se heredó o viene de una herencia flamenca. Vamos a notar, y esto es parte de poder entender la historia del arte, ¿no? Ver cómo se van heredando ciertos estilos. Los estilos flamencos lo vamos a notar. La siguiente clase que veamos, por ejemplo, ya el barroco flamenco, vamos a ver que traemos como todos estos, ¿no? O más adelante está Van Dyck, Yeah. y también, no, Van Eyck. Van Dyck es el investigador. Vamos a notar esta cuestión de la escuela flamenca, ¿no? Bueno, Botticelli, Sandro, que no está dentro de las Tortugas Ninja, también va a ser uno de los grandes exponentes. Y sobre todo por las temáticas, son un poco más mundanas, no son religiosas, tienen que ver con las mitologías.
y su forma de pintar a mí me parece divina, ¿no? Las mujeres son robustas, volvemos a esta cuestión del culto al cuerpo, ¿no? No son... Me voy rapidísimo, esto es parte de la escuela flamenca, pero quiero llegar aquí. Ok. Esto es parte de la escuela flamenca, es parte del Renacimiento flamenco y estamos un poquito antes del Jardín de las Delicias para que tengamos como esta concepción de cómo se ve el flamenco en el Renacimiento. Todo el mundo conoce el Jardín de las Delicias. Ok, en el matrimonio Arnolfini están las bases que después va a seguir, por ejemplo, Velázquez para poder pintar en dos, como digamos, en varios planos, ¿no? No solamente en dos planos. O sea, tenemos a ellos de frente y la maravilla o el encanto de esta pintura es justamente el espejo que tenemos detrás, ¿va? O sea, este que está aquí es justamente esta parte. El artista tiene la visión de poder pintar estas dos partes. Y incluso hacer el ojo de pescado que tiene el espejo, ¿no? Entonces, ¿quién fue? Este es Van Eyck. Aquí te lo voy a poner. Jan Van Eyck. Y yo creo que la siguiente clase le seguimos. Voy a retomar un tanto aquí donde me quedé y pasemos a los otros temas porque ya son las 8:16 y pues bueno, chicas. Yo sin problema, ¿eh? Súper. No, yo también, pero el perro no ha salido. Está bien interesante. Estamos picadas, ¿verdad? Y bueno, es que o sea, así podríamos pasarnos la vida, la verdad, o sea. No, y si a mí me dan pila, uy.